¿Cuántos se gozan de poder estar en la presencia de Dios, de poder venir a alabar su nombre con total libertad? Quiero en esta tarde que podamos orar para poder dar comienzo a la reunión. Darle gracias al Señor por las cosas que hace. Nos ha librado de la cruz, nos ha librado de la muerte y nos ha traído a vida. Amén. Amén. Por eso, con un corazón agradecido, oramos al Señor presentando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar. Venir a reunirnos, Señor, con nuestros hermanos en un mismo sentir, papá, a buscar de tu presencia, a buscar de ti, papá. Venir con un corazón agradecido, Señor, delante de ti, agradecerte todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Venir a alabar tu santo nombre, Señor, a descansar en ti, papá. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias por esta libertad que tú nos das. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, por cada uno de aquellos hermanos que está viniendo, que apresure sus pasos, Señor, que no se pierdan de aquello que tú tienes para ellos, Señor. Papá, en esta tarde, Señor, queremos entregarte todo peso, todo cansancio, Señor. Atamos y echamos fuera todo impedimento que nos impide entrar en tu presencia, Señor. Queremos tener un corazón genuino, un corazón dispuesto delante de ti, Señor. Queremos que nos laves, nos limpies, Señor. Queremos que nuestros pensamientos estén sujetos a la voluntad de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, papá, por esta libertad, Señor. Queremos alabar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas, nos libraste de la muerte, papá, nos libraste de la cruz, enviando a tu Hijo. Por eso te damos gracias, Señor. Oh, Santo. Preséntale tu vida a Dios ahí donde estás y adoramos su nombre, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo. Queremos que tu presencia sea paseándose en este lugar, Señor, a través del Facebook, Señor, que tú te muevas tocando cada corazón dispuesto, papá, que sea tu presencia
acordándome de tu perdón y la lección de tu amor divino me sostenía. Yo lentamente fui escuchando la voz de mi Señor. No temas, yo soy tu Dios, es tiempo de salvación. Y desde entonces comprendí que yo estaba en sus manos, que yo solo era el barro, Él es mi creador. Es necesario nacer de nuevo para ser parte de tu reino, mi amado Señor. No importa cuánto duela el proceso, soy más que un vencedor. Dame tu amor, tu salvación. Y desde entonces comprendí que yo estaba en tus manos, que yo solo era el barro, eres mi creador. Es necesario nacer de nuevo para ser parte de tu reino, mi amado Señor. No importa cuál el proceso, soy más que un vencedor. Dame tu amor, tu salvación. Y desde entonces estaba en sus manos, que yo solo era el barro, Él es mi creador. Es necesario nacer de nuevo para ser parte de tu reino, mi amado Señor. No importa cuánto duela el proceso, soy más que vencedor. Quiero tu amor, tu salvación. Soy más que vencedor. Dame tu amor, tu salvación. Oh, sabemos que en ti somos más que vencedores. Damos gracias porque tú nos has librado de la muerte, Señor. Gracias, Señor, por quitarnos ese peso de encima y traernos, Señor, a la vida, papá. Por cambiar nuestros corazones, Señor. Gracias por cambiar nuestra vida, papá. Nuestro corazón está agradecido, Señor. Este es tu pueblo que te clama, este es tu pueblo que te clama, Señor. Que te adora, Señor. Papá. Aquí están los verdaderos adoradores, Dios. Cada uno de tus hijos, tu pueblo santo, cogido por ti, papá. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor. Oh, santo, santo. Fuerte el aplauso por el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Un grito de júbilo. Yo les quería compartir el Salmo 100, del 3 al 5, que dice así: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, amén, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Amén.
Amén. Por eso en esta tarde alabamos al Señor con acción de gracia, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de noche. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 Amén. Declaramos que nuestro Padre es Dios.
pasó cuando el Señor tapó los carros del faraón y los echó a la mar? ¿Saben qué pasó? Nos dio la victoria. Amén. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en la sangre de Jesús! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en la sangre de Jesús! No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre. Hay victoria. ¿Cuánto declaran? Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo, no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Siento el gozo, siento la paz. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Hay muchas formas de alabar su nombre, amén. Amén. Nosotros lo hacemos con nuestro corazón. Amén. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo me haré más libre. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando,
remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Amén, Señor. Grito de júbilo. Gloria sea tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo que te alaba, Señor, con todo su cuerpo, con todo su ser, con todo tu corazón, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por lo que haces en nuestras vidas día a día, Señor. Tú eres el único digno, Señor, de toda adoración, de toda alabanza, Señor, de toda gloria. Por eso queremos seguir alabando tu nombre con esto que dice la cosecha, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Seguimos alabándote, Señor, como tú te lo mereces, mi Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor. Y no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor. Y será. Es hermoso rendirse delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque aún sin ser merecedores, Señor, podemos estar delante tuyo, Señor, delante de tu presencia, papá. Queremos adorar tu santo nombre, Señor. Oh, Santo, el Señor está escuchando tu corazón. El Señor está escuchando tu voz. Como
Señor, le das gracias por las cosas que hace en tu vida, por las cosas que ha hecho y que hace y que hará el Señor en tu vida. Gracias, papá. Te amamos, Señor. Oh, Santo. Librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mis tristezas, me ceñiste de alegría. Has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mis tristezas. Gracias, Señor. Gracias porque has limpiado, Señor, nuestras vidas, sacando lo que no te gusta, papá. Gracias, Señor. A ti cantar, te alabaré. Gloria alabamos, Señor. Te exaltamos, papá.
Bendecimos tu santo nombre, papá. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, papá. Queremos rendir, Señor, nuestro corazón, nuestro ser delante tuyo, Señor. Que de tu espíritu pueda fluir, Señor. Queremos ser quebrantados en tu presencia, papá. Sentirte aún más, mi Dios. Hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Cristo, mi Señor, aquí cantaré. Gloria
haz un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, Jesús. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí, bendito. Haz un milagro en mí. Sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Haz un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Haz un milagro en mí. Oh Dios, haz un milagro en mí, mi Señor. Haz un milagro en mí. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios en esta tarde. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran? Hermoso, hermoso lo que Dios está haciendo. Bendito sea el Señor. Queremos bendecir sus vidas. Queremos saludar a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga. Sé que hay mucha gente que está del otro lado y queremos también dejarles un saludo, una bendición.
Y yo sé que esto trasciende más allá de la pantalla, ¿verdad? Porque Dios está en todo lugar, en todo tiempo, y Él se manifiesta a través de todo lo que Él lo pueda hacer. Amén. Quisiera que, iglesia, en esta tarde me pedían un motivo de oración y quisiera orar por la vida de Néstor Guzmán, hermano de Marcelo, que, bueno, él está internado, y el cuadro era un aneurisma, pero para la gloria de Dios se está recuperando, pero veníamos orando por él. Quisiera que pudiéramos orar para que se recupere pronto, amén. Seguramente será la oportunidad de que Dios llegue a su vida. Por eso es bueno que podamos orar en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo de alabanza, de oración, por sentir tan fuerte tu presencia, bendito Dios. Señor, y queremos entrar a tus atrios con alabanza, pero también con adoración, pero también con oración, con súplica, con ruego. Tu palabra dice, Dios, clama a mí y yo te responderé. Señor, clamamos por la vida de Néstor. Señor, te suplicamos, Dios, que tú le guardes la vida. Señor, que tú lo saques de todo cuadro. Señor, y creemos, Dios, que este es el tiempo para que tú te manifiestes con poder en su vida. Señor, enviamos palabra de sanidad allí a esa cama de terapia intensiva donde está Néstor, declarando, papá, que por la llaga de Cristo Él ha sido sanado. Él ya ha sido curado en el nombre de Jesús. Bendice a su familia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y queremos también presentar delante de ti la palabra, Dios. Queremos, Señor, oír tu voz. Papá, te ruego en esta tarde, Señor, que tú quites todo aquello que no quiera impedir el hecho de que podamos escuchar tu palabra. Quita toda venda espiritual, destapa los oídos espirituales. Señor, que esta palabra, Dios, pueda llegar a lo más profundo del corazón, a cada uno de los que han venido por una palabra tuya. Bendito Dios. Papá, declaramos que esta palabra es viva, eficaz, Señor, y que tú harás aquello que dijiste que harías a través de esta palabra, y que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendice. En el nombre de Jesús. El tema de hoy, quería compartir el título de esta palabra, la herencia espiritual. Amén. Si yo dijera que Dios es mi Padre, ¿qué vendría a ser yo? El Hijo. Amén. ¿Están todos convencidos? Entonces, como hijos de Dios, somos herederos de Dios. Amén. Hay una herencia de Dios para tu vida, como hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi amor. Entonces, Dios es un Dios que es Padre, y Él a través de la paternidad ha manifestado en nuestras vidas su bendición. Por eso es que Dios estableció la familia, dándonos un padre natural. ¿Por qué? Porque es necesario tener un padre natural y a través de él manifestar el amor de Dios. Amén. Eso en el ámbito de la familia. Si dijéramos un padre espiritual, estaríamos hablando en la iglesia, en el ámbito de la iglesia, Dios ha establecido padres espirituales, que en este caso vendría a ser nuestro pastor Pablo, nuestro padre espiritual. Pero fíjese que Dios es un Dios de paternidad, y Él se manifiesta a través de eso. Por eso Él establece en el ámbito de la familia, en el ámbito de la iglesia, aquella paternidad. Amén. En el nombre de Jesús. Y es por eso que nosotros somos herederos de Dios. Y en esta tarde yo quisiera compartir un poco esto. Quisiera hablar de esa herencia espiritual que tenemos, que hemos recibido. Y quisiera compartir sobre esa herencia
y hablar de qué es una herencia espiritual, aunque no la podamos ver. Amén. Porque es algo espiritual, pero sí se puede recibir. Y yo quisiera que en esta tarde tú te dispongas para recibir esa herencia. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendice con esto. Lo primero que quiero leer está en el libro de Josué 1, 5 y 6. Yo quisiera hablar del ejemplo de Moisés y de Josué. Cuando hablamos de esto de la herencia espiritual, todos sabemos que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y fue librado con mano poderosa, y Dios levantó un libertador como Moisés, y fueron sacados de Egipto, una tierra de esclavitud, una tierra de dolor, de angustia, y fueron llevados con una promesa y con una herencia de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Esa fue la promesa, y Dios los sacó para que ellos pudieran recibir una herencia. Amén. Yo estoy acortando un poco y adelantándome en la historia, pero diciéndole un poco todo esto. Ellos salieron de Egipto y Dios abrió el Mar Rojo, y el pueblo cruzó en seco en pos de entrar a la tierra prometida. Y Dios lo usó a Moisés poderosamente para que el Mar Rojo se abra. Algo tremendo, un milagro. Recién cantábamos un milagro en mi vida, y realmente un tremendo milagro, que el mar se separó, se dividieron las aguas en dos y el pueblo pasó en seco. Y la mano poderosa de Dios derribó y destruyó a todos sus enemigos, y ellos pudieron salir de Egipto con mano poderosa. Amén. ¿Me sigue hasta aquí? Y la promesa era entrar en la tierra prometida. Y Moisés, durante 40 años caminaron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra, hasta que sí pudieron. Pero Moisés, esta promesa la vio de lejos. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Y las promesas de Dios muchas veces están sobre nosotros, pero a muchos de nosotros quizá pueda que no la podamos ver o tocar. Pero esta herencia espiritual continúa. Y cuando muere Moisés, Dios levanta un Josué. Amén. Y aquella herencia espiritual le fue trasladado sobre la vida de Josué, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, y esto es lo que habla el Señor. Dice que después que Moisés muere, Josué recibe esta herencia espiritual, y dice que Dios le dijo esto: nadie te podrá hacer frente. Vamos a leer Josué 1, 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Amén. Escuche esto. Él sería aquel que repartiría la heredad. Sería aquel, solamente tenía que ser valiente, solamente tenía que ser esforzado. Pero hay algo que Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí está esa herencia espiritual que continúa, por más que el siervo Moisés ya no estaba, pero la promesa continúa. ¿Sabe por qué? Porque la obra es de Dios. Y la obra de Dios continúa independientemente de quién esté. Puede que hoy estemos y mañana no, pero nuestra herencia espiritual continuará, porque las promesas de Dios son así. Amén. Y esta es la herencia espiritual que muchos de los que estamos acá vamos a transmitir a las generaciones que vienen, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que ellos tenían la promesa de la tierra prometida, que Dios le daría. Muy bien, era una heredad. Dios le daba heredar la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Una tierra que dice que los frutos lo tenían que llevar, pero había gigantes. Usted conoce un poco la historia. Pero quisiera decirle esto: Dios dijo que se la daría, pero Josué, pero Caleb y las 12 tribus de Israel
tuvieron que pelear para conquistar la herencia que Dios les había entregado. Y yo quiero decir que en este tiempo el rol de nuestras vidas, el rol tuyo, no es cualquiera, sino es también pelear por conquistar la herencia que Dios tiene para tu vida. Tendremos que pelear. Amén. En el nombre de Jesucristo el Señor. Y allí podemos ser herederos de las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que hay una heredad de Dios para tu vida? Y esa tierra prometida, esas cosas que hay de promesas de Dios, son cosas que hemos heredado, pero que en el nombre de Jesús, como hijos de Dios, tendremos que luchar por alcanzar aquellas promesas. Amén. Por eso no bajes los brazos. Yo quise venir aquí porque vale la pena esforzarse y luchar por una herencia espiritual. Yo quisiera compartir sobre el ejemplo de David. David, un muchacho de 17 años, el pueblo tenía temor porque un gigante los amedrentaba y los desafiaba como Goliat y nadie le hacía frente. Pero David salió y venció a un gigante. Amén. Y él, después de David, se levantó una generación de mata gigantes, porque uno se animó a voltear a uno. Y esa fue una herencia espiritual que David generó, porque él venció al gigante. Entonces los que estaban con él, cuando salía un gigante, iban ellos y lo atacaban y lo mataban. ¿Por qué? Porque David había vencido a Goliat. Y si David venció a Goliat, vos podrás vencer tus gigantes y los gigantes que se presenten delante de tu vida. Y esa es una herencia espiritual que había recibido. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos reconocieron la tierra, mandaron a 12, ¿verdad? Y vinieron y dijeron, no, son tierra de los anaseos, hombres gigantes, somos como hormigas para ellos. ¡Wow! ¿Saben qué pasó? Josué y Caleb, ellos conquistaron la tierra de gigantes. Ya había una herencia espiritual, por eso David también conquistó gigantes. Y por eso después de David se levantó una generación mata gigantes. Y estas son herencias espirituales que nosotros traemos al tener el Dios que tenía David, el Dios que tenía Moisés, el Dios que tenía Josué. Amén. Por eso no tengas temor, no te amedrentes con nada. Hay una herencia espiritual de poder sobre tu vida. Y yo no sé cuál será tu terreno y qué te llevará Dios a conquistar. Pero una cosa quiero decirte, que no hay gigante para Dios. Que si Dios está con vos, hay los gigantes de tu vida, los problemas, las circunstancias caerán en las manos de nuestro Dios. Apláudale al Rey de Gloria. Hay una herencia de gloria, hay una herencia de poder para sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos de paternidad y de padres espirituales, hay una historia en la Biblia que evidencia un poco esto. Es la historia de Elías y Eliseo. Y yo quiero resumir un poco la historia. Ustedes saben que Elías era un profeta que era usado por Dios. Y quiero que vayamos a buscar allí el relato cuando Eliseo lo llama, cuando Elías lo llama a Eliseo. Quiero que busques en Primera de Reyes 19. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Imagínese esto. Eliseo
era un hombre de campo y estaba arando con los bueyes el campo para sembrar. Y cuando él estaba allí, pasa el profeta Elías y le tira su manto. No le predicó, no le habló de Dios, no le dijo que lo siga. Y cuando ese manto tocó la vida de Eliseo, él tomó una decisión, sintió algo. Dijo, yo voy a seguir a Elías, pero le pidió algo, déjame que vaya y le dé un beso a mi padre, a mi madre. Y cuando regresó, mató los bueyes con los cuales estaba arando, lo cocinó y le dio de comer al pueblo. Esto está hablando de una herencia. En el nombre de Jesús, él estuvo dispuesto a entregar aquello que él tenía. Él dejó su casa, él mató los bueyes, le dio de comer al pueblo y entregó todo en las manos de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Quiero compartir esto con ustedes, que dice la palabra. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien con la señal también? Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿se entiende? Él estuvo dispuesto a renunciar a su herencia natural por ir en pos de una herencia espiritual, porque la herencia espiritual siempre será mejor que toda herencia natural que nosotros tengamos. Él puede haber tenido bueyes, puede haber tenido campo y puede haber tenido un montón de cosas, pero eso no se compara con la herencia espiritual que él recibiría de parte de Dios. El manto cayó sobre él y él siguió a Elías. Pero ¿sabe una cosa? Él no siguió al hombre, él siguió a Dios, al Dios de Elías. Aleluya. Amén. Este es el relato de Eliseo. Y él le servía a Elías en el nombre de Jesús. Él estaba siguiendo a Dios cuando seguía a Elías. La palabra de Dios nos muestra que él lo adoptó y él lo eligió como su padre espiritual. ¿Se entiende lo que es la paternidad espiritual? Me doy a entender con esto que en el nombre de Jesús, él a seguir a Elías sabía que lo espiritual se manifestaría en su vida, lo que había sobre Elías. Y un poco el relato este tiene que ver con esto. En el libro de Mateo 19, 29, dice esto la palabra de Dios. Mateo 19, 29 dice, cualquiera que haya dejado casas, hermano, hermana, padre, madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo acá se van a levantar todos los hombres y van a decir, bueno, lo voy a seguir al siervo de Dios, voy a dejar mi casa. No estoy diciendo eso. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que no puede haber nadie por encima de Dios en nuestras vidas. No hay hermano, no hay casa, ni hay cosas materiales, nada puede estar por encima de lo que Dios es para nosotros. Y no se trata de endiosarlo a Elías, sino de saber quién era el Dios de Elías. Y yo quisiera en esta tarde que cada uno de los que han venido, Jesús tenía a sus discípulos, y Él dijo estas palabras a sus discípulos. Los discípulos dejaron las redes, dejaron su familia y fueron tras Jesús, le siguieron, renunciaron a lo natural para recibir lo espiritual. Y yo sé que acá hay gente que necesita dejar cosas en lo natural para recibir esa herencia espiritual que Dios tiene para tu vida. Si vos estás dispuesto a dejarlo todo, Dios te dará 100 veces más en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque la herencia que tenemos es que no vamos a morir porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Apláudale, Rey de Gloria. Tu vida no se termina. Nos vamos a la eternidad con nuestro Rey. En el nombre de Jesús ni la muerte nos podrá hacer daño porque Jesucristo está con nosotros. Aleluya. Esa es la herencia espiritual que tenemos. Y heredaremos la vida eterna. Hay que estar dispuesto a renunciar a las cosas de este mundo, lo natural, para poder recibir esa herencia de bendición.
¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es aquello que te cuesta dejar? Yo quisiera animar en esta tarde a que cada uno pueda tomar una decisión de seguir a Cristo, así como Eliseo siguió a Elías. Nosotros podamos seguir a Jesús. Amén. Y quisiera ahora compartir cuál fue la herencia espiritual que le dejó Elías a Eliseo. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer el versículo número 9. Me gustaría que lo lean en sus casas. Segunda de Reyes 2, todo el capítulo. Yo voy a tomar solamente una parte de esta historia. En el nombre de Jesús, yo voy a leer del 9 al 15, pero me gustaría que tú lo anotes y lo leas en tu casa. Leas Segunda de Reyes 2, del 1 al 24. Lo leas todo el capítulo para entender un poco más de qué estamos hablando. Elías había llegado el tiempo en el que Dios lo llamaría a su presencia. Y él le dijo a Eliseo, que era su seguidor, su servidor, el que había dejado todo por ir tras servirle al profeta. Y él le dijo que lo dejara 3 veces. Y él no lo quiso dejar. Dijo, no te voy a dejar. No me voy a ir de tu lado. Quiero estar contigo. Quiero acompañarte hasta el último momento. Y un poco quiero leer, este es el relato de esa historia. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Gloria a Dios. Después que le dice esto, imagínense, Eliseo no se separó más de él. Pero lo tremendo de esta parte es que Elías le dice, cuando yo sea quitado de ti, ¿qué quieres que te haga? Y él le pide una doble porción del Espíritu que hay sobre tu vida, una doble porción del Espíritu de Dios que está sobre ti. No pidió cualquier cosa, pidió una cosa difícil. Él no quería algo de lo que Elías tenía, no quería una parte, sino que él quería el doble de lo que él tenía. Escuche esto, una doble porción espiritual. Por eso decimos que Elías era el padre espiritual de Eliseo, y él no le pidió algo natural, él le pidió algo espiritual. Yo quiero que sobre mi vida esté el mismo espíritu que operaba contigo, pero no un poquito. Yo quiero el doble de lo que hay en tu vida. Qué tremendo. Para pedir hay que pedir en grande, aleluya, porque tenemos un Dios grande. Apláudele al Rey de Gloria. Para pedirle a Dios hay que pedirle en grande, porque hay poder de Dios, porque hay poder de Dios. Y la herencia espiritual que tenemos es poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Es poderosa esa herencia en el nombre de Jesús. Y él se quedó a su lado. Amén. Y no lo soltó. Dice, seguimos leyendo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carros de Israel y de su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Y alzando luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, diciendo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías que reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Amén.
Después que, imagínense este cuadro tremendo. Estaban los dos caminando y de pronto descendió un carro de fuego con caballos y lo arrebató Elías y se lo llevó en un torbellino y no lo vio más. ¡Wow! ¡Qué experiencia espiritual tremenda! Pero yo quiero decirte algo. Elías no conoció la muerte. Fue arrebatado directamente a los cielos. ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! No conoció la muerte, fue llevado directamente al cielo. Imagínese ver algo como eso. Imagínese usted estar aquí en la iglesia y de pronto un carro de fuego lo arrebata a nuestro padre espiritual, el pastor Pablo, ¡fum! Y se lo lleva. Quedaríamos todos, no sé. ¿Se imagina algo tan tremendo? ¿Sabe por qué? Porque Dios hace cosas sorprendentes, inexplicables, cosas que usted y yo no podríamos explicar, pero es algo que Dios hace, porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo arrebata a Elías y se lo lleva. Y Eliseo toma el manto de Elías. Y él había pedido una doble porción, pero él no sabía qué iba a pasar. Él estuvo ahí con él cuando fue arrebatado. Y él agarró y tomó el manto y se fue a la orilla del Jordán. Y agarró el manto y golpeó las aguas. ¿Y dónde está el Dios de Elías? ¿Y dónde está el Dios que operaba en él? Y fue cuando él golpeó las aguas que las aguas se abrieron. ¿Saben por qué? Porque él había recibido la herencia espiritual de poder. Y el espíritu que operaba en Elías era el espíritu que estaba operando en Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Y por más que muera Elías o por más que mueran todos los siervos de Dios, siempre Dios levantará nuevos siervos. Porque la obra es de Dios y la obra de Dios continúa. Y nadie la podrá detener. Y el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios se activó. Y en el mismo manto que él lo tocó y él empezó a seguir a Elías, fue el mismo manto que él usó para golpear las aguas. Y las aguas se dividieron. A Moisés se le abrió el Mar Rojo. A Josué se le abrió el Jordán. ¿Recuerda que le leímos? Y por herencia espiritual a Elías se le abrió el Jordán y pasaron en seco. Y también a Eliseo se le abrió el Jordán. Porque la herencia es que tú y yo tenemos el mismo Dios de Elías. Tú y yo tenemos el mismo Dios de Eliseo. Y hay una herencia espiritual de poder para sus hijos. ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Eliseos de este tiempo? Que tomarán el manto, que tomarán el llamado de Dios y harán la voluntad del Padre. Dice que los profetas que estaban del otro lado, cuando vieron que el poder de Dios obró separando el Jordán, vinieron delante de Elías y de Eliseo y le dijeron: el mismo espíritu, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y yo quiero decir que el mismo espíritu que había en Jesús, el mismo espíritu que resucitó y que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo espíritu que está sobre tu vida. Es el mismo espíritu que estará en tus generaciones. Porque esto no se termina por más que te mueras. Porque el poder de Dios continúa. Y Dios es un Dios de generaciones. Por eso Satanás conoce esto. Y yo quiero hablar un poco de eso. ¿Por qué se levanta contra nuestras generaciones? Porque hay una herencia espiritual que se va a transferir en los que vienen después de nosotros. Y este espíritu del Señor dice que Jesús le dijo esto a sus discípulos como una herencia espiritual. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si Jesús le daba vista a los ciegos, a los sordos los hacía oír, a los mudos hablar, a los paralíticos levantarse, a los muertos resucitar. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Esa es la herencia espiritual que está sobre tu vida, pero falta que le creas. Si crees en mí, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo. Dios está haciendo grandes cosas. Por eso
hay que hablar la palabra, y esa es la herencia espiritual que está sobre su iglesia, que está sobre sus hijos. Y Satanás conoce eso. Y yo quisiera decir que como Dios es un Dios de generaciones, dice que Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Perdón. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Gaspar, el Dios de Nelson, el Dios de Marcelo. Porque es el mismo Dios, independientemente de la persona. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todas las generaciones que vienen. Por eso en este tiempo Satanás conoce eso y él se levanta contra nuestros hijos. ¿Saben por qué se levanta contra los hijos? Porque los hijos tienen la promesa de la herencia de Dios en su vida. Y en nuestra nación se promulgó una ley a favor del aborto legal, porque lo que quieren destruir son las generaciones que vienen. Y esto me hace acordar algo. Usted conoce la Biblia, yo le quiero comentar esto. Cuando Jesús iba a nacer, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Saben para qué? Para destruir al Salvador. Pero nadie puede frenar la obra de Dios. Por más muerte que se promulgue ley, que se levante contra la vida, nadie podrá matar la obra de Dios. Y José y María huyeron y nació el Salvador y no lo pudieron matar. Y en este tiempo puede que nuestra nación se levante para matar las generaciones que vienen y se levanten contra los hijos. Pero yo sé en el nombre de Jesucristo que eso pasa porque hay algo grande que está viniendo en las generaciones que vienen después de nosotros. Pero como iglesia tenemos que entender que hay una herencia espiritual que debemos conquistar y no bajar los brazos, porque los que vendrán después de nosotros harán cosas grandes, harán cosas mayores. En el nombre de Jesús de Nazaret se levantará una generación que llevará la palabra hasta lo último de la tierra. Apláudale, Jesús de Nazaret. De ti saldrán cosas grandes. Darás a luz gente de propósito. Darás a luz una generación de poder. Satanás no podrá contra la iglesia. Y como Dios es un Dios de generaciones, si usted lee en el libro, habla de la genealogía de Jesús. Y hubo 42 generaciones hasta que Jesús, desde Abraham, empezando por Abraham, hasta llegar a Jesús pasaron 42 generaciones de hijos y hijos y hijos de hijos, hermanos queridos. Y en esas generaciones, que empezó con Abraham, con David, estuvo Rahab la ramera. Alguien que podríamos decir menospreciado por todo. Por eso nunca te menosprecies, porque de tu lomo, yo digo acá, si de una ramera salió la genealogía de Jesús, ¿qué puede salir de tu vida? Yo creo que saldrá una generación de poder y creo en la promesa de Dios que este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el final, dice la Biblia. No sabes a quién podés dar a luz, mamá. Esta mañana había varias embarazadas, no sé ahora. No quiero profetizar embarazos, pero se ríen las chicas. Pero hay muchos que van a dar a generaciones, van a dar a luz generaciones de poder. Y esta palabra y esta herencia espiritual que está sobre tu vida, créela, porque después de vos vendrán cosas grandes. Puede que estemos pagando un precio alto, pero vale la pena si esta herencia después continuará. Me llama la atención, es mucho para hablar, porque todo esto es un estudio bíblico que estuve haciendo y yo he tratado de resumir mucho la historia para tratar de ir a lo central de esta palabra. Pero ¿sabe que Eliseo murió y lo enterraron? Y en la tumba de Eliseo, en una batalla,
fue un hombre y cayó muerto sobre los huesos de Eliseo. ¿Y sabe qué le pasó a él? Revivió, resucitó. Porque aún después de muerto hay poder hasta en los huesos. Está escrito el poder de Dios en nuestra vida. ¡Aleluya! Porque en los huesos hay vida. Porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Apláudale, apláudale, apláudale. Gloria a Dios. Cayó muerto y en los huesos revivió para la gloria de su nombre. Es muy fuerte esto. Hay una herencia espiritual de poder y puede que después de muerto haya cosas que Dios siga haciendo a través de aquello que tú has dejado como herencia espiritual. Así como podemos dejar una herencia espiritual de poder y de bendición, podemos dejar lo malo. No me quise centrar en eso. En el nombre de Jesús. Hoy a la mañana decíamos que en mi casa con mi familia que Saúl vendió la primogenitura, la vendió por un plato de lenteja, por un guiso, sin saber que perdería la herencia espiritual más grande. Escuche eso. Menospreció su herencia. Y aunque después la procuró con lágrimas, dice que no la pudo contener, no la pudo alcanzar. Estaba guardado para los hijos primogénitos una doble porción. Por eso es que yo les comparto estas cosas. Y hay promesa de Dios para los hijos que vienen después de nosotros. Tenemos que seguir luchando por las generaciones que vienen. No bajes los brazos, no dejes de luchar por esa herencia espiritual que vamos a dejar. Y aunque haya cosas y promesas que no las veamos con nuestros ojos, continuarán después de nosotros y se cumplirán. ¿Cuántos están creyendo eso? Dice el Salmo 127:3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto de tu vientre. Herencia de Jehová son tus hijos. No son tuyos, son de Dios, son herencias de Dios, son herencias de Jehová. Y hace un tiempo habíamos recibido como familia una palabra que está en Isaías 59:21, dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca, ni de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos. No faltará el Espíritu de Dios que está sobre ti. Toma esta palabra. Está sobre ti. No van a faltar ni de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Y así por más generaciones. Yo no sé lo que Dios me permitirá ver hasta qué generación. Pero por ejemplo, a mi abuela, con mi esposa le dimos el primer bisnieto, mil disculpas. Y Nati, mi hija, le dio el título de tataranieta, o de tatarabuela, mejor dicho. Fue su tataranieta y se la llevamos para que la conozca. Y tuvo la bendición de tener al lado su tataranieta. Y yo no sé lo que vendrá después de mí, ya soy abuelo, ¿no? No sé si sabían, pero ya soy abuelo, no sé lo que me permitirá ver, pero hay una cosa que sé, que después de muerto, el Espíritu de Dios va a seguir y nada lo podrá detener. Y tengo por certeza en mi vida y en mi alma que aunque Satanás se levante contra mis hijos, no va a faltar la palabra de Dios en su boca. Sé que acá hay gente que tiene hijos que no conocen de Dios, pero yo quiero orar por esa herencia espiritual que le vamos a dejar a nuestros hijos y que esta promesa se cumpla en tu vida. Amén. Quisiera terminar con esto.
en el nombre de Jesús. Mateo 25 dice así la palabra de Dios, 25:31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Esto es algo que va a pasar después de nosotros. Y todos vamos a ver el día en el que el Señor diga: benditos de mi Padre, entren en el reino. Y esa es una herencia espiritual que hemos de recibir como hijos. Su reino. Dios no te promete la salvación, Dios no te promete la vida eterna solamente. Dios te promete, y hay un reino que Dios preparó desde la fundación del mundo. Pero hay algo que Dios quiere, y cuando estemos en ese día delante de Dios, Dios no nos va a preguntar en qué seminario teológico te recibiste. Dios no te va a preguntar en qué conservatorio aprendiste a tocar tan lindo. ¿Sabes lo que te va a preguntar el Señor? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sediento y me diste agua, estuve en la cárcel, me viniste a ver. Porque ese es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia, ¿sabe cuál es? Para entrar en el reino de Dios, tenemos que hacer la obra de Dios. Y quiero animar a esta iglesia a darle de comer al hambriento, a darle agua al sediento, a visitar los enfermos. Eso es lo que Dios quiere. Yo quisiera orar por esa herencia espiritual para tu vida. Quisiera orar en el nombre de Jesús y con esto concluir la palabra. Aquellos que han entendido que deben trabajar por la herencia espiritual y luchar en el nombre de Jesús y entienden el rol que tienen, les quiero pedir que se pongan de pie en esta noche. Ponete de pie por una herencia. Ponete de pie de batalla, levanta tus brazos. Que no te dé lo mismo, que no cambies la bendición por un plato de lenteja, que no cambies la primogenitura, que no entregues esa herencia espiritual por lo natural, que sea Dios en esta hora. Así como Eliseo renunció a todo lo que tenía, así como los discípulos dejaron todo por recibir aquello que Dios había preparado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios ponía en mi corazón que hay muchos hijos que hoy no están en la casa de Dios, que hoy no conocen a Dios. Dios ponía a esposos, a esposas, ponía en mi corazón, pero como Dios es un Dios de generaciones, yo quiero orar en el nombre de Jesús. Porque el precio que estás pagando no se termina con tu vida. Porque aquello que has recibido es algo que vos vas a dar como herencia espiritual. Y has recibido el Espíritu de Dios. Has recibido el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Y en el nombre de Jesús hay autoridad y poder delegada por Dios para hacer la obra de Dios. En el nombre de Jesús en esta hora, Dios,
Quiero orar, Dios, para que toda herencia de maldición, toda maldición hereditaria, generacional, que estaba sobre nuestras vidas, que estaba sobre nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, se rompe, se quiebran las maldiciones, se quiebran ahora a partir de nuestras vidas. A partir de nuestras vidas empieza la herencia espiritual de bendición. Es la herencia de Dios para sus hijos. Es la herencia de Dios, es la herencia del Espíritu Santo y poder. El Espíritu de Dios está sobre ti. Por cuanto te ha ungido Jehová Dios para dar la buena nueva, para traer libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, para sanar a los enfermos. Espíritu Santo de Dios, que tu unción se derrame sobre los hijos que están perdidos, que las generaciones que vienen después de nosotros sea una generación llena del Espíritu Santo, que lleve este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el amado de la nación. Entonces vendrá el final. Yo quiero declarar que detrás de ti se levantan hijos con propósito de Dios. Se levantan hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios. Se levantan pastores, se levantan profetas, se levantan evangelistas, se levantan maestros después de ti. Se levantan apóstoles de Dios después de tu vida. Darás a luz una generación llena del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Tenemos el mismo Dios que tenía Elías, el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y si a ellos mataron gigantes, y si ellos golpearon las aguas se abrieron. Y si ellos conquistaron reinos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios dará reinos en tu vida. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la herencia espiritual. Yo no sé si habrá una doble